Y ya estamos enganchados, viste que esta es nuestra musiquita de combate. Cuando venimos con esta es porque se viene heavy metal, la nota. Ya estamos enganchados con Gustavo Vera, desde Chubut, periodista ya, amigo de la casa y muchas otras cosas más, que nos va a traer las últimas informaciones de lo que está pasando en esta provincia tan compleja. Ayer se hicieron importantes anuncios, los hizo el presidente, pero lamentablemente lo que fue noticia fue un foco de violencia. Contanos un poco, Gustavo, cómo estuvo la cosa. Bueno, ¿cómo te va, Nora? Un gusto saludarlos. Sí, efectivamente, ayer fue un día con muchas contradicciones, primero por estos importantes anuncios que efectuó el presidente Alberto Fernández, que estuvo en Lago Puelo, estuvo sobrevolando la zona de desastre afectada por estos incendios, pero bueno, también se dio estas circunstancias en las que el vehículo en el que se trasladaba él y su comitiva a la salida del Centro Cultural de Lago Puelo, donde había ofrecido, primero se había reunido con los intendentes de la zona y luego había ofrecido una breve conferencia de prensa. Bueno, fue abordada en principio por manifestantes de la región de la comarca, opositores, son asambleístas por el no a la mina, pero allí se dio una circunstancia bastante confusa en la que finalmente este móvil fue agredido con piedras, hubo rotura de ventanillas, bueno, afortunadamente, según tenemos entendido, no hubo ninguna persona lesionada, nada, pero hizo que el presidente o quien comandaba la comitiva decidiera suspender el resto de las actividades. Alberto Fernández se trasladó hasta Bolsón y allí finalmente abordó un helicóptero que lo llevó a Bariloche y entendemos que luego a la capital federal. Quedan así los anuncios que esperemos se concreten. De hecho, ya hay una importante cantidad de ministros que están trabajando en la zona. Estaba también Juan Cabandier desde hace un par de días antes. Y bueno, queda esta sensación que en principio estamos viendo da para que cada sector churrasquee según lo que le conviene, ¿no? En cuanto me refiero a los medios hegemónicos que intentan mostrar con esto que Alberto Fernández no contaría con mucha adhesión popular. Están aquellos que plantean que los vecinos por el no a la mina son violentos. En fin, está quienes intentan mostrar que la provincia no supo implementar un mecanismo de seguridad acorde a una visita presidencial. La provincia, que a su vez se desliga del tema, dice que la Casa Militar debería estar a cargo de la seguridad del presidente, desconociendo que recientemente hubo un decreto que estableció que la seguridad presidencial estaba a cargo del Ministerio de Seguridad. En fin, hay una serie de lecturas posibles para hacer, que bueno, me parece que ante todo deberíamos pararnos en la situación que hay de un montón de trabajadores y trabajadoras que han perdido sus más básicos elementos, su vivienda, sus ropas, nada, se han quedado con lo opuesto, no tienen ni documentos, y hablamos de más de 250 familias, hay 500 viviendas afectadas, directa o indirectamente afectadas por el fuego, otras directamente desaparecidas, y esto en un contexto que complica la cuestión sanitaria, complica la cuestión económica, complica la cuestión de la producción en la comarca. Recordemos, es el Hoyo fundamentalmente, pero también Pueblo acompaña, es un pueblo productor de fruta fina, la capital nacional de la fruta fina es el Hoyo. Esto ha arrasado con importantes cultivos, también con una masa forestal muy importante, haciendo de alguna manera literal o físico, real, esta metáfora de que Chubut viene siendo una provincia incendiada hace por lo menos 3 años, en términos económicos y sociales, por el severo endeudamiento que tiene el gobierno de la provincia, endeudamiento externo incluso, por más de 10 o 15 exfuncionarios presos por causas de corrupción, que se han robado muchísima guita. Están apareciendo propiedades por todos lados, están apareciendo vehículos de altísima gama, es decir, tipos que realmente se la llevaban y hacían, la disfrutaban por lo menos. Sí, igual a mí me gustaría detenerme un poquito, Gustavo. Decime vos y llamen lo que te interesa. Sí, no, esto me interesa todo lo que acabas de decir, por supuesto. Después vamos a ser más específicos acerca de la ayuda concreta que el Ministerio del Interior dispuso el envío de 200 millones de pesos en concepto del aporte del Tesoro para asistir a la comarca andina, el Paralelo 42, Lago Puelo, Epuyén, Cholila, el Mailtén y el Hoyo, las medidas que tomó ANSES,
También la cartera de defensa que va a enviar, bueno, ya estaba, creo, llegando el avión Hércules con insumos como medicamentos, Sí, pastillas potabilizadoras, ya llegó. Pastillas potabilizadoras de agua, barbijos, guantes y equipos de protección personal, tanto para la población como para los brigadistas, y la ayuda del Ministerio Social. Que tiene que ver con alimentación, sábanas, pañales, etcétera, chapas, colchones y frazadas. Esto no termina acá, obviamente, porque también está el ministerio a cargo de Ferraresi, están distintos ministerios que están, el ministerio de Catopodis para el tema de la obra pública y demás. Esto que es como un equipo bien armado en cuanto a las medidas, se vio completamente opacado por lo que yo sí creo, y me hago cargo de lo que digo, enormes errores de la organización del viaje presidencial, no solamente en la provincia, sino también acá en Buenos Aires. O sea, yo te voy a decir lo que pienso y vos decime si te parece que me estoy equivocando. Yo creo que es norma en cualquier país del mundo en donde se pasa un brief previo a los viajes, sobre todo en una zona que, como vos decís, hace 3 años que viene con conflictos, que ha tenido los cortes de rutas contra la mega minería, y que desde el Ministerio de Minería no hay una respuesta, el Ministerio de Minería Nacional, no hay una respuesta favorable a la anti-mega minería. Había un caldo de cultivo que hacía prever que esta situación fuera compleja. Lo que uno pudo ver es que en lo local no había la suficiente cantidad de policía o de custodia o lo que fuere que se disponga en estos casos. Y en lo nacional, a mí me asombra la sorpresa, porque si yo, que soy una humilde periodista de Radio Cooperativa, tenía clarísimo que era una situación de riesgo, cómo lo llevaron a un centro cultural y lo sacaban así alegremente en una camioneta que 4 pibes lo podían tirar abajo. De hecho, a mí me impresionó mucho la imagen de una señora mayor, muy entrada en peso, que sin embargo no podía ser atajada por la policía ni por nadie, y le pegaba a la camioneta. No sé, una pueblada de ese tipo, aunque mínima, aunque hayan sido 20, 30, no importa, con ese grado de virulencia, ¿era imposible de prever en la provincia o hay una enorme desidia también? No, absolutamente comparto el análisis. Me parece que hubo, yo creo que al presidente lo trajeron presentándole previamente una realidad paralela, negando esto que vos estás este escenario de caldo de cultivo que vos estás planteando. Mucho de la gente que hoy aquí debería oficiar de nexo con Nación, pretende demostrar que no, acá las cosas están más o menos, nosotros manejamos la cancha, ¿no? Cosa que no es para nada así, al punto tal que las propias declaraciones de Alberto, cuando regresa o cuando termina, se va de Bolsón, en un nuevo contacto con la prensa, dice, bueno, primero, no tengo nada que ver con el tema el tema minero en la provincia de Chubut, tiene que resolver la provincia, pero sus funcionarios, tal es el caso de Hensel, el ministro de minería o de energía, no recuerdo el cargo que tiene, es asiduo interlocutor con el gobernador Accioni, diciéndole avancemos porque estamos interesados en que Chubut explote la minería. Entonces es inevitable que la gente en la provincia haga de esto una lectura de que el presidente está avalando esta situación. Por otra parte, en materia de seguridad, vos bien lo decía, hasta se podía haber capitalizado. Me consta, porque conozco a muchísima gente de los asambleístas del No a la Mina que estaban interesados en tomar contacto con el presidente, hacerle llegar los documentos que tiene por los cuales se oponen a la megaminería, y bueno, derivó en esto. Se puede haber capitalizado políticamente en el sentido de que, a sabiendas de esto y a sabiendas del caldo de cultivo que hay, políticamente esto se resuelve con más política. Es decir, muchachos, bueno, ¿qué quieren? ¿Una entrevista con el presidente? Bueno, hagamos una parte, te damos 15 minutos para 3 representantes de ustedes. Se sientan con el presidente, le entregan lo que tiene que decir. Digo, como una hipótesis, absolutamente, ¿no? Que además es lo que corresponde.
Digo, si vos querés ir a plantar una lanza en cuanto a soy el presidente de la nación y me estoy haciendo cargo de los problemas, no es de unos problemas sí y de otros no. Entonces, haber recibido a la asamblea de la mega minería hubiera sido una actitud política muy impresionante, porque en definitiva uno de los discursos que con eso quedaban por lo menos tupacamarizado, digamos, era el de nadie nos escucha. Digo, tenés la escucha máxima. Bueno, esto no quiere decir que después fueran a actuar en contra de la mega minería, que sabemos que es un problema de intereses económicos, en donde hasta opiniones de embajadores de las empresas y demás tienen un peso increíble. Absolutamente. A mí me impresiona la falta de cuidado al presidente de la nación, que es el presidente de los 45 millones, y a mí me impresiona que Arcioni haya armado todo de tal manera al diario de Irigoyen como para lavarse él la imagen cuando tiene una imagen tan sucia desde hace tanto tiempo. Absolutamente, yo creo que es en principio, sí quiero ser breve para no llevarte mucho tiempo, pero Arcioni es el gran ganador en todo esto, porque siendo un tipo que no viene de la política, ha logrado, en principio, embarcar al presidente y al gobierno nacional en esta aventura de un proyecto de zonificación minera que está prohibido por una ley de hace 18 o 19 años. En segundo término, ha dejado fragmentado al PJ, que por una parte tiene que oponerse al proyecto, es opositor del PJ aquí en la provincia, a este proyecto de zonificación, pero queda en cortocircuito con las políticas que plantea el gobierno nacional de la necesidad de tener en el desarrollo minero una fuente de ingreso de divisa, por lo menos en aquellas provincias que ya tienen experiencia y actividad minera. Ha logrado esto, ha logrado quedarse como un tipo independiente que se mueve y hace su juego con total libertad, porque ha generado estos conflictos, se ha descolocado a mucha gente. Ahora, ha pasado esto, la gente aquí le tiene una bronca tremenda. Leí esta mañana el análisis del cohete de la luna donde decía, cuando Arcioni se sube al vehículo, se sube con todo el problema que tiene la provincia y se lo planta a Alberto Fernández. Y decía, el cohete de la luna, de que no, le habían pedido precisamente que no apareciera. Bueno, él fue parte de la comitiva, ¿verdad? Lo otro que hay que tener en cuenta, que ha pasado medio desapercibido, es la presencia de un grupo de la UOCRA, ¿sí? En esta movilización, que puede haber sido como una adhesión a la presencia, bueno, donde están las asambleas del no a la mina en la provincia de Chubut, y hay un evento importante con autoridades, automáticamente los grupos económicos que están hegemonizando el tema a favor de la minería mandan la patota de la UOCRA. No estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de patotas, que fueron los que finalmente empezaron a hacer una agresión ahí entre los propios manifestantes. Pero la patota de la UOCRA tiene tantas mujeres, porque la televisión mostraba a muchas mujeres jóvenes bastante enardecidas, te digo, contra... No. De hecho, el piedrazo de fondo, el que le da el fondo del presidente, partió de una mano militante femenina. Sí, es así, tal cual. Lo que no estoy diciendo que la UOCRA haya agredido, o sea, este grupo de gente haya agredido a la camioneta, sino que ya incluso en el clima previo había agresiones, peleas. De hecho, un funcionario de la Municipalidad de Lago Pueblo tuvo que ser internado por las agresiones que recibió de integrantes de la patota. Terrible. Y es histórico. Entonces, cuando vos ves a la gente de la UOCRA, automáticamente está viendo una organización que hay detrás, para una fuerza de choque para tratar de provocar o contener a los vecinos que están en contra de la megaminería, ¿sí? Es como hay una historia detrás de esto. Entonces son un escenario del que no podemos prescindir de algunos actores que son históricos y que juegan y que responden a los intereses que sostienen. De hecho, en la legislatura provincial, cuando se trató la iniciativa popular, los que agredieron a los vecinos fueron gente de la UOCRA, enviada por la UOCRA, que además ha hecho parte de la campaña electoral del gobernador Arcioni, y de esto ya ha sido hartamente probado. A los vecinos, momento, ¿no? Pero el episodio con el presidente tuvo otros actores, ¿eso me decís? Absolutamente, sí, absolutamente, sí, bueno, claro. Uno no puede, no estuve en el lugar y no puedo decir... No, además vos sabés que el punto de vista mío, al menos, en esta historia, no es enfocar
a quienes tiraron la piedra, porque creo que eso quedó tan claro en las imágenes de televisión, que supongo que debe costar bastante poco, porque no es lo mismo que yo te tire una piedra a la carroza de la primavera, o a la del fiesta de la vendimia, que al presidente de la nación, que le podés partir la cabeza, y entonces estamos frente a un problema mucho más complejo y penal. Entonces calculo yo que la justicia, quiero creer, que la justicia local, y creo que la justicia federal, en el marco de que es la figura presidencial la agredida, y todos los que estaban adentro, o sea, era un gabinete en realidad, tomen cartas en el asunto. Entonces a mí no me importa tanto quiénes fueron. Ayer empezaron con las especulaciones tontas acerca del RAM, de que los mapuches, que eran la mega minería toda completa, bueno, que eran los incendiarios. A mí esa parte, yo en el periodismo de Twitter no me meto, pero sí quería hablar con vos lo que vos acabas de explicarnos también, que son las falencias políticas de falta de cuidado a un primer mandatario que podrían haber provocado una tragedia. O sea, la responsabilidad empieza por arriba, no por abajo. Bueno, y lo último tiene que ver con que este estado de la provincia, este estado económico, social, financiero de la provincia, es también gran parte el responsable del estado en el que se encuentran los servicios públicos, a los que ya los vecinos vienen señalando como responsables por el inicio, por lo menos, de gran parte de los focos de incendios que afectaron esto, ¿no? Decime si es cierto que las motobombas no tienen agua. No, es cierto que las motobombas no tienen agua, pero fundamentalmente, ¿sabes a qué están apuntando? A el tendido eléctrico rural. Es decir, ustedes están en Buenos Aires, yo viví en Buenos Aires, a veces la perspectiva que tenemos nos hace desconocer algunas cuestiones concretas. La electricidad, el usuario que tenemos todos en nuestra casa, en la zona del Lago Pueblo, El Hoyo, Cholila, donde hubo otro incendio también, viene por cableado que pasa entre los bosques, ¿sí? Entre los bosques. Totalmente. Transformadores, pequeños transformadores en tendido rural. Bueno, eso no tiene mantenimiento hace años. Y uno de los principales mantenimientos es cortar la rama de los árboles para que los días de viento no produzca cortocircuito. Yo hice una entrevista hace 2 o 3 días atrás con un abogado que casi pierde su casa en este tema, que además es chacarero, tiene su huerta, y él me decía, hemos apagado entre 4 y 5 focos de incendio por semana en la temporada de verano, producidos por cortocircuitos con estos cables. Le ponen unos alambres como fusibles porque no tienen recursos para hacer el mantenimiento, ¿sí? Tampoco la Secretaría de Bosques tiene recursos para inspeccionar y controlar el manejo de las plantaciones forestales, que son muchísimas en esa zona. Entonces no hay camino cortafuegos, no hay poda de los pinos, no hay recolección del raleo y de todo. Yo creo que te interrumpo porque se me acaba el tiempo y tengo que ir a la tanda, pero yo creo que la situación de Chubut se resume en esto último que acabas de decir: no hay. No hay. El título de esta nota, el título de esta nota es: en Chubut no hay. Me da una enorme tristeza esta situación. Te voy a convocar para que nos digas si efectivamente llegaron todas estas ayudas que fueron ayer mencionadas, cómo se están implementando, si está todo esto funcionando adecuadamente, y mi solidaridad con el pueblo chubutense en su conjunto, todos y cada uno de ellos, y mi repudio para el ejercicio de una violencia que en definitiva tapó lo que podía haber sido un diálogo un poco más interesante con los sectores involucrados y la máxima representación del poder en la Argentina. Muchas gracias, Gustavo, de veras. A ustedes un abrazo muy grande, como siempre. Saludos a Laura. Chao.